Ahora vamos a tener nuestra quinta sesión. Y vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante en la vida del creyente y es la confesión para la santificación bíblica. Ha sido un aspecto bastante distorsionado en la iglesia actual porque una de las cosas que muchas veces se ha hablado es, ¿no es cierto?, de que es suficiente con haberlo hablado con Dios. Y entonces decimos, ¿no es cierto?, yo ya hablé con Dios, no tengo por qué hablarlo con nadie más. Y entonces cuando pensamos acerca de confesión para la santificación, lo que debemos tener es este concepto. La rendición de cuentas en la iglesia local debe entenderse como la disciplina del creyente de confesar los pecados los unos a los otros. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Qué objetivo tiene? Dice, tiene como objetivo poder depender del hermano en Cristo para batallar contra el pecado, vestirte del nuevo hombre, y mi hermano tiene la responsabilidad de acompañarlo en la batalla a este creyente, teniendo los dos como meta poder ser presentados perfectos en Cristo. Entonces, cuando vos piensas, ¿no es cierto?, ¿qué es este punto de la confesión para la santificación? Lo que debes pensar es la confesión bíblica tiene dos aspectos. Del que va y confiesa, ¿no es cierto?, es mostrar la disposición de ser ayudado, y el que escucha es mostrar la responsabilidad de ayudar. Entonces, cuando pensamos en la confesión para la santificación bíblica, tenemos que pensar es algo vital. Entonces, para poder entender lo que implica la confesión, vamos a primero leer varios conceptos seculares en cuanto a la confesión. Primero, dice, la confesión es la comunicación que tiene como fin una reducción de sentimientos negativos, a medida que aumenta la empatía y una tendencia a desistir de su derecho de castigar al culpable. Es lo que llamaríamos un desahogo, ¿sí? Donde dice, la confesión lo que tiene como objetivo, dice, ¿no es cierto?, el entorno secular, es contar lo que está pasando para reducir los sentimientos de culpa, ¿no es cierto? Y entonces decidir no sentirte en el derecho de castigar al que te haya hecho algo, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, otro pensamiento secular es la confesión implica un desarrollo interior de la persona que se va a enfrentar a sus miedos, a su ira, a su tristeza, a su amor propio, a su ego herido y a sus apegos, ¿sí? Ese es un concepto psicológico donde piensa, ¿no es cierto?, el hablar de su pecado o de su problema con alguien va a mostrar o va a tener como fruto un desarrollo interior de la persona. Entonces la persona lo ve como necesario, ¿no es cierto?, porque esto es lo que te va a permitir crecer. Esto es lo que te va a permitir sentir esa libertad de lo que ha pasado. Es lo que hoy hablan, ¿no es cierto?, esto de la sanidad mental, de quitar todo aquello que te está afectando, cualquier sentimiento que está haciendo daño, cualquier tristeza, el ego herido. Y este último aspecto es hoy muy común, los apegos, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, confesar se trata de un desarrollo interior. Otros, dice, la confesión puede ser un proceso catártico y liberador, ¿no es cierto? Otros piensan, el hablar con otros de tu problema va a ser, ¿no es cierto?, el inicio de un proceso muy grande que va a tener como fin el sentirte libre, ya que permite que la persona exprese y libere enigmas, culpas, cargas que ha estado llevando consigo. Es lo que sucede en las terapias, ¿no es cierto?, donde vos vas, hablas y te dicen, tienes que verlo de diferente manera, ¿no es cierto? No sos quien ocasionó esto, sos solamente el receptor de los malos tratos de otro. Y entonces te lleva a imponer tu culpa en otra persona. Te lleva, ¿no es cierto?, a verte vos libre de
de la acción y mostrarte, ¿no es cierto?, no tienes por qué cargar con esa carga, no tienes por qué cargar con esa emoción. Debes dejarlo para poder avanzar. Y entonces están las terapias, ¿no es cierto?, donde tiene como fin de hacer que la persona se sienta más liviana. Es la conversación que vas a ir y te va a decir, tranquilo, todos cometemos errores, no te sientas culpable, no dejes que la culpa te lastime, ¿no es cierto? Deja la culpa a un lado, perdónate, debes aprenderte a perdonar. Es este aspecto, ¿no es cierto?, de tener un alivio emocional, de tener una oportunidad para un crecimiento personal, una transformación personal. Este tipo de charlas lo que busca es el alivio. Otra forma en la que entiende la psicología este aspecto es la confesión tiene como fin la liberación emocional, la aceptación, la autocompasión y la restauración de la integridad de la persona. Es, ¿no es cierto?, donde hoy está este concepto de apréndete a amar, ámate a ti misma, ¿sí? Es un pensamiento que el feminismo lo ha promulgado mucho últimamente, ¿sí? Ámate a ti misma. Y entonces este es un aspecto psicológico muy grave, porque va contrario a la Escritura, contrario. La confesión no tiene que ver con ser librado emocionalmente. La confesión no tiene con sentir autocompasión y decir, pobre de mí, soy víctima del pecado del otro. La confesión no tiene que ver, ¿no es cierto?, con la restauración de la integridad como persona y decir, ¿no es cierto?, vos vales más que lo que te está pasando, tienes mucho valor, tienes que aprender a cuidarte a ti mismo, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Sí, ponte en primer lugar, no estés gastando energía en otros, ámate a vos mismo. Y son pensamientos que en la actualidad están muy continuos, están entrando muy fácilmente a la iglesia. Estamos aceptándolo como naturales y como si fuera lo real. El problema, querido hermano, es que eso no es la confesión bíblica. La confesión bíblica no se trata de vos, se trata de Dios. Se trata de mostrar que Él es justo, que Él obra en justicia en mí. Muchas veces el poder malentender la consejería bíblica y este aspecto de la confesión ha hecho que muchos que siendo llamados creyentes empiecen a acudir a terapeutas profesionales porque piensan, ¿no es cierto?, son ellos los que me pueden ayudar. Son ellos los que han sido preparados para acompañarme. Son los que están siendo parte ahora de grupos de apoyo. No sé cómo es acá, pero en Argentina hay una iglesia que tiene grupo para todo. Entonces está el grupo de las mamás solteras, porque entre las mamás solteras se pueden entender. Está el grupo de las jóvenes bien adultas, ¿no es cierto? Porque solo ellas entienden lo que significa estar grande y no tener esposo. Y entonces están buscando grupos de apoyo donde lo que estimula es, ¿no es cierto?, la comprensión, la autocompasión, el pobre, ¿no es cierto?, de mí, pero somos varios, varias, así que animémonos, sostengámonos entre nosotros. Y entonces estás esperando, buscando a alguien que entienda tu lucha, alguien que te diga tranquilo, alguien que te diga, ¿no es cierto?, yo sé lo que se siente, pero eso no es confesión. Eso no es lo que Dios ordena, no es lo que le hace bien a tu alma. Lo que le hace bien a tu alma es la confesión bíblica. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la confesión? Vamos a mirar dos aspectos de la confesión. Primero, la confesión delante de Dios, que es el que muchos de nosotros pensamos eso es suficiente. Y luego vamos a ver la confesión delante de mis hermanos, que es lo que muchas veces hemos interpretado más los textos o pensamos que no es necesario. Así que en primer punto, la confesión delante de Dios. Así que vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 1, un versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Juan está hablando, está escribiendo esta carta, Juan tiene una característica muy particular de escribir. Juan va a escribir sus ideas en un sentido espiralado, ¿sí? Va a ir construyendo conceptos. Entonces vos vas a mirar la carta de Juan y vas a mirar que todo el tiempo parece que repite lo mismo. Miras en el capítulo 1 y dice algo, y en el capítulo 2 vuelve a hablar de lo mismo. Entonces cuando estás diagramando Juan es muy difícil, porque vos dices, bueno, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Todo el tiempo está cambiando de tema, pero no está cambiando de tema. Juan, date la idea de que está construyendo en columnas, ¿sí? Entonces, esta es una columna y va poniendo una idea arriba de otra hasta llegar a una tensión final. Y así con cada tema. Y acá Juan, entonces, va a establecer su primera tensión. Porque algo que se va a repetir en estos primeros versículos es el si decimos, ¿sí? Entonces Juan arranca ahí en el versículo, mirá 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces Juan establece su primera premisa. El mensaje que ustedes escucharon, el mensaje que nosotros oímos y que les anunciamos, dice Juan, es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces cuando Juan escucha el Evangelio y mire el Evangelio, Juan entiende, este es el Evangelio. El Evangelio es Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, bajo este mensaje, Juan mira que puede haber varios grupos de personas. Varias personas que pueden decir varias cosas acerca de esto. Entonces, entendiendo que no hay tinieblas en él, dice, lo primero, puede haber los que dicen, siempre en modo de posibilidad, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, lo primero que dice Juan en relación a Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice, puede haber estos que dicen, es verdad, Dios es luz, ¿sí? Y yo tengo comunión con él. Dice, pero no practicas la verdad, mientes. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Juan ya había hablado lo que nos hace tener comunión unos con otros. En los primeros versículos del 1 a 4 había dicho que lo que nos hace tener comunión unos con otros es el mensaje que hemos oído. Y ahora Juan vuelve a repetir la misma frase. Pero ahora dice, no solo el mensaje que oímos es lo que nos hace tener comunión. Lo que hace que esa comunión sea efectiva es que el mensaje que oímos es el mensaje que vivimos. Decimos que andamos en luz y realmente vivimos en luz, entonces ahí tenemos comunión. Mira lo importante de la santidad, querido hermano. La verdadera comunión del creyente no está en los gustos, no está en cosas en común, no está en agendas en común, no está en hobbies compartidos, está en la santidad. En que todos perseguimos lo mismo, todos andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión, ¿sí? Pero hay otro, decimos, Juan dice, no solamente están los que dicen que tienen comunión, hay otro grupo de personas. Dice, están los que dicen si decimos que no tenemos pecado. Entonces acá Juan está, ¿no es cierto?, atacando a otro grupo de personas. Estaban los serentinos, que lo que ellos iban a marcar, ¿no es cierto?, es este aspecto de la separación del cuerpo y el alma. Entonces ellos van a decir, no, realmente nosotros no tenemos pecado. Nosotros, ¿no es cierto?, por el Dios obrando en nosotros, nuestro espíritu se va renovando hasta que un día vamos a estar en la plenitud, ¿sí? Entonces lo que sucede con mi cuerpo no afecta para nada a mi alma, ¿sí? Para nada. No estoy seguro si pero mañana les confirmo. Pero sí, los serentinos, que es un grupo de los gnósticos, una derivación de los gnósticos. Entonces, no, eso no afecta para nada a mi alma. Ellos lo que van a marcar es, entonces, Cristo no es que nació siendo Dios. Cristo fue Dios cuando fue bautizado. Entonces, ellos van a negar el nacimiento de Cristo hecho hombre desde su nacimiento. Ellos van a decir, es imposible,
porque la deidad no puede habitar en carne humana. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Y entonces, teniendo de esto, ellos van a decir, bueno, nosotros no pecamos, ¿sí? Ahora, Juan dice hay algo grave con eso, porque los que dicen esto, que no tienen pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Viste cuando alguien te dice, ¿y cómo vas con tu vida? ¿Hay algo con lo que estás luchando? Y la respuesta natural, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pasa el tiempo, yo no avanzo si no contesta. ¿Cuál es la respuesta natural? ¿Cuál? Todo bien. ¿Estás luchando con algo? No, por ahora no. Sí, todo bien. Es este aspecto, ¿no? De no pasa nada. ¿Sí? Y dice, hay un problema grande. Te engañas. Es la marca del que no era un creyente en ese tiempo. Es la marca de los que Juan quiere desenmascarar. De estos, ¿no es cierto?, que piensan, estamos en un nivel espiritual diferente, que el pecado realmente no nos afecta. Pero luego nos saltamos al verso 10, porque se repite esta palabra, si decimos que no hemos pecado. Entonces va un punto más, ¿no es cierto? Este mensaje de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice, puede dividir en este grupo de personas. En los que dicen que sí tienen comunión con él, pero andan en tinieblas. En los que dicen que tienen comunión con él, pero andan en luz. En los que dicen, tenemos comunión con él y ya no tenemos pecado. En los que dicen, tenemos comunión con él y no pecamos. ¿Sí? Ya no pecamos. Dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces cuando vos decís, ¿no es cierto?, yo ya no peco, dice, estás diciendo Dios miente. Dios miente y lo que evidencia es su palabra no está en vos. Pero la forma en cómo sube en tensión Juan es por el sí decimos. Porque dice, si decimos, y en medio de eso pone si confesamos. Entonces no dice por qué. ¿Por qué no sigue con el mismo juego de palabras? ¿Por qué no sigue diciendo si decimos y dice si confesamos? Y la razón es porque, aunque no es la misma palabra, ¿sí?, tiene el mismo sentido. Esta palabra, si decimos, es la idea de admitir un hecho del que somos culpables. Es cuando alguien va a un juicio y le dice, entonces usted es declarado culpable. Y la persona dice, sí, soy culpable. ¿Sí? Si confesamos del versículo 9, significa admitir lo mismo que se dice de mí, aceptar la culpabilidad del juicio. Si decimos también nos transmite la idea literal de decir la misma cosa o estar de acuerdo con algo. Entonces, si dice si decimos, solamente es si decimos lo mismo, ¿sí? O si estamos de acuerdo con. Solamente que la razón por la que cambia la palabra es porque le va a marcar que hay una tensión más grande en este grupo. La tensión de este grupo es que es un punto judicial. Es ¿no es cierto?, hermano o este grupo de personas que no solamente dicen algo de ellos, sino que entienden y dicen esto es lo que somos, no esto es lo que digo ser, esto es lo que acepto que soy, estoy de acuerdo con esto. Ellos no están pensando algo de sí mismos, ellos están mirando a Dios y diciendo de ellos lo que Dios dice de ellos. Si confesamos es decir lo mismo que Dios. Si confesamos da la idea de admitir la acusación. Entonces, cuando vos miras la palabra y miras el nombre que Dios pone a tu pecado, confesar significaría, ¿no es cierto?, en lugar de decirle al Señor, Señor, perdón porque hace mucho no vengo administrando mi dinero para tu gloria. Hace mucho no he sido generoso, Señor. En lugar de decir eso, dices, Señor, perdón porque soy un avaro y te pido perdón por mi avaricia. Porque es más fácil, ¿no es cierto?, decir, Señor, perdón porque hace mucho no doy la ofrenda, en lugar de aceptarme y entenderme culpable y decir, soy avaro.
Es muy diferente decir, ¿no es cierto?, para los hombres, Señor, perdón, porque hoy caí con mi mirada, en lugar de decir, Señor, perdón porque soy adúltero. Es muy diferente, ¿no? Hay cierto dolor más grave, pero eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Es diferente, ¿no es cierto?, para los hijos decir, Señor, perdón porque no obedecí a mamá, que decir, Señor, perdón por ser rebelde. Porque hay un peso más grave cuando llamamos al pecado de la manera en que Dios lo llama. Pero confesión no es solamente admitir lo que Dios dice. Confesión es admitir el castigo de lo que Dios dice. ¿Se acuerdan que ayer decíamos las 3 preguntas? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo castiga Dios? Entonces, cuando vos confiesas tu pecado, no solamente estás diciendo de tu pecado lo que Dios dice, sino que estás admitiendo la culpa de tu pecado. Y entonces vas delante de Dios con un corazón humillado, porque entiendes, Señor, hice esto delante de ti y merezco esto, Señor, pero tú eres fiel y justo para perdonarme. Este confesar tiene esta idea de decir lo mismo que Dios en todos los aspectos. Tiene este tono judicial. Cuando miras en Reyes, puedes mirar a Ezequías confesando delante de Dios. Cuando miras en Salmos 32:5, puedes mirar, ¿no es cierto?, cómo el salmista delante de Dios toma la decisión de no encubrir su pecado, sino de confesarlo. Cuando miras en Salmo 51, miras a David poniéndose delante de Dios y admitiendo su culpa. Eso es confesar. Confesar delante de Dios es decir lo mismo. Confesar no es este acercamiento mecánico a Dios, donde vas y le dices, Señor, perdón porque te ofendí, Señor, perdón porque pequé esta tarde. No, confesar es admitir tu pecado de la manera en como Dios lo entiende, aceptando la culpa que Él lo muestra, estando dispuesto a recibir el castigo, y entonces vos humillas tu corazón delante de Dios, porque confesar, lo que deberíamos pensar es la admisión real de lo que he hecho delante de Dios. Confesar es hablar a Dios, delante de Dios con un entendimiento claro de lo que mi pecado es delante de Él. No voy a minimizarlo, no voy a excusarlo. Confesar es una decir delante de Dios, entendiendo la gravedad de lo que he hecho delante de Él. Confesar es entender, ¿no es cierto?, ir delante de Dios entendiendo cómo Dios castiga el pecado que he hecho delante de Él. Confesar es ir delante de Dios habiendo reconocido el daño que mi pecado ha producido. Confesar no es, querido hermano, ir y decir, bueno, Señor, perdóname porque pequé. Confesar es parar y pensar qué hiciste, por qué lo hiciste, lo que tu pecado causó. Y entonces ir delante de Dios y decir, Señor, perdón, perdón. Juan entiende que este es, ¿no es cierto?, el verdadero creyente que tiene la comunión con este Dios que es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este creyente que entiende esta comunión no está interesado en lo que él dice de sí mismo, está interesado en lo que Dios dice de él. Y va delante de Dios y lo confiesa de esa manera. A diferencia de lo que habíamos visto de confesión del mundo, no tiene como fin, ¿no es cierto?, el aliviarte. Lo que tiene como fin, ¿no es cierto?, es buscar a Dios en arrepentimiento, en un corazón contrito, como dice David. Acá Juan nos enseña que cuando alguien dice o confiesa de esta manera, se resaltan 2 características de Dios. Dice, Él es fiel. Esta palabra fiel es que Él es confiable, Él es digno de toda confianza. Pero también esta palabra representa, ¿no es cierto?, que Él es justo. Esa palabra fiel es interesante porque a veces que pensamos, ¿no es cierto?, vieron el versículo que dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y muchas veces ese versículo hemos usado para calmar nuestra conciencia.
para aliviar nuestra culpa, para aliviar nuestro dolor ante el pecado. Pero cuando lo miras en contexto, Pablo no está usándolo para aliviar. Pablo está entendiendo que la fidelidad de Dios se debe a Él mismo. Entonces, tu infidelidad, mi infidelidad, solo va a poner en manifiesto lo fiel que es Dios a sí mismo. Entonces, para el que va con un corazón contrito y humillado, Dios va a ser fiel en perdonarlo. Pero para el que no va con un corazón arrepentido, Dios va a ser fiel en condenarlo, porque Él es fiel a sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se refiere a que Dios va a tolerar tu pecado porque Él es fiel a ti, Él es fiel a Él. Y entonces si vos vivís en infidelidad a Dios, Él va a condenar porque es fiel a sí mismo. Cuando vos miras en Deuteronomio, Él habla de la fidelidad de Dios como siendo fiel en dar a cada uno conforme a lo que merece. La obediencia y la rebeldía, va a dar bendición o va a dar castigo. De esa manera Dios es fiel. Entonces cuando Juan habla acá, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero te dice ¿para qué? Para perdonar y limpiar. Para perdonar y limpiar. Pero es solamente para el que confiesa, para el que dice lo mismo que dice Dios acerca de su culpa, para el que se acerca delante de Dios realmente con un entendimiento claro. Entonces cuando vos estás aconsejando a una persona y la persona te dice, yo ya hablé con Dios, una de las preguntas que tenemos que hacer es, ¿qué le dijiste? ¿Qué fue lo que confesaste? Contame un poco. ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios? ¿Le dijiste a Dios acerca de tu pecado? ¿Qué le dijiste a Dios? Porque si vos te acercaste a Dios a confesar tu pecado, estás mostrando que tienes toda la disposición para abandonarlo. Porque entonces vos entiendes que Él es fiel y justo para perdonarte, pero es fiel y justo para limpiarte. Y entonces si te acercaste a Dios con el deseo de ser limpiado, lo que va a evidenciar ese deseo es que ahora quieres vivir limpio. Entonces contame, ¿qué le dijiste a Dios? Entonces cuando pensás, ¿no es cierto?, en esta confesión delante de Dios, lo que tienes que pensar es, la confesión delante de Dios es solamente el primer punto de lo que debería suceder. Porque dijimos, ¿se acuerdan? Todo lo que decimos que hacemos debe evidenciarse en un camino de lo que hacemos. Entonces, cuando una persona se acerca a confesar a Dios su pecado, eso debe responder en algo, ¿no es cierto? No puede quedarse ahí nada más. Eso debe producir algo. Entonces, lo que debe producir, ¿no es cierto?, es este deseo de ahora ser limpio, vivir siendo limpio. Entonces, entendiendo que debes vivir siendo limpio, está el segundo aspecto. La confesión delante de mis hermanos. Entonces es aquí donde muchas veces ha sido distorsionado. Porque por un lado, ¿no es cierto?, hemos ido creciendo en la disciplina de que si pecamos tenemos que pedir perdón a Dios. Entonces pedimos perdón a Dios y volvemos cada vez a pedir perdón a Dios. Pero, ¿no es cierto?, uno de los problemas es que dijimos, ¿se acuerdan en 2 sesiones atrás? Dios nos dejó medios de gracia y lo que nos lleva muchas veces a no querer recurrir de la iglesia local es por nuestro corazón orgulloso. Porque pensamos, ¿no es cierto?, no quiero pasar la vergüenza de contarle a alguien lo que ya le dije a Dios. Y entonces se ha generado esta mentira, ¿no es cierto?, de con Dios es suficiente. También se ha interpretado mal versículos y entonces se ha llegado a establecer como verdad esta idea de yo solamente voy a hablar con alguien cuando haya ofendido a ese alguien. Si yo con mi pecado no ofendí a nadie, nadie tiene por qué saberlo. Pero la realidad, querido hermano, es que lo que Santiago nos va a decir es que tu vida de victoria depende de la oración de tu hermano. Tu vida de victoria sobre el pecado depende de la oración del hermano justo. Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto?, dice, yo ya hablé con Dios, pero no está dispuesto a buscar ayuda con su hermano, entonces lo que queda en cuestión es, ¿fue real lo que le dijiste a Dios?
Porque si vos le dijiste a Dios que estás arrepentido por haber pecado, lo que quieres es ahora vivir de una vida limpia y entonces vas a buscar a todo el ejército que Dios ha salvado para acompañarte en vivir en esta vida limpia. Pero si vos dices, ¿no es cierto? Yo ya confesé a Dios, pero no quiero que nadie más lo sepa, quede entre Él y yo. La pregunta sería, ¿es real lo que le dijiste a Dios? Si es real lo que le dijiste a Dios, ¿por qué nadie más lo puede saber? Vamos ahí al libro de Santiago. Me borraron el cronómetro, no sé cuánto. Santiago, mira, llega el capítulo 5. Cuando llega el capítulo 5, Santiago va a ir hablando de la vida de comunión. Y entonces en estos últimos versículos va a hablar de, la vida de dependencia. Y va a hablar de cómo el creyente depende de Dios directamente, de cómo el creyente depende de sus hermanos, de cómo el creyente depende de sus autoridades y de cómo el creyente depende uno de otro. Entonces, ¿no es cierto? Llega a este punto donde dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Sí? Si vos estás afligido, ora a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces marca, ¿no es cierto? De esta manera dependes de Dios. Pero avanza, ¿no es cierto? Ahora mira, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y ahora va un poco más. Ya no solamente tu dependencia personal de Dios, ahora va a decir, ¿no es cierto?, tu dependencia de las autoridades puestas por Dios. Esta palabra, ¿está alguno enfermo? La palabra enfermo no solo significa alguien que está sufriendo de salud. Esta palabra enfermo, la mayoría de veces, es usada para referirse a alguien que está mal espiritualmente. Esta palabra enfermo la usa Pablo muchas veces para referirse a alguien que está débil en la fe. Es esa palabra débil, el débil en la fe. Esta palabra enfermo se usa también para referirse a alguien que está actuando como un inconverso. Dice que nosotros antes de Cristo éramos débiles, ¿sí? Entonces, cuando vos mirás este enfermo, muchos lo han interpretado como si se refiriera a la salud. Pero el sentido del texto y cómo va avanzando el texto nos deja en claro que no se refiere a una enfermedad, sino que nos deja en claro que se refiere más vale a alguien que está débil espiritualmente, a alguien que va a ser considerado como alguien débil en la fe, con alguien que está, ¿no es cierto?, en un punto espiritual que no puede valerse por sí mismo, que no puede estirarse por sí mismo en avanzar en la vida cristiana. De este hombre, lo que dice, si vos estás en ese punto, lo que necesitas no es orar a Dios, lo que necesitas no es cantar alabanzas, lo que necesitas es llamar a tus ancianos. Los ancianos no han recibido un poder especial de Dios, pero han recibido una tarea específica de Dios. Y es esta la oración que ahora ellos necesitan. Ahora esta persona necesita que venga el anciano y en esa oración va a ser el medio de gracia que Dios use para que si algún pecado queda pendiente, sea expuesto y aún ese sea perdonado. Y esa es la vida de comunión, pero avanza. Y la razón por la que entendemos también que no es enfermedad es por cómo une todo. Mira, dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Por un lado, ese salvará, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Y lo que sigue es confesaos vuestras ofensas, y si miras el versículo a la mitad dice para que seáis sanados. Entonces usa la misma palabra sanado para referirse a alguien que está siendo salvado del pecado. Entonces, por el contexto literario, entendemos que acá Santiago está usando la palabra enfermo para referirse a alguien que está debilitado en la fe, ¿sí? Y está mirando el pecado como la enfermedad que el creyente tiene. Pero llega este versículo, mira, donde dice, bueno, dependes vos de Dios, el débil depende de sus ancianos, pero hay algo que va a generar una dependencia mutua. Dice, confesaos vuestras ofensas. En este caso, en español, el confesar suena igual que el de Primera de Juan, pero no significa lo mismo, porque en el original tiene una partícula
¿qué es lo que marca la diferencia? Y es la partícula ek, ¿sí? Es algo muy chiquito, una e y una k, ¿sí? Ek, que significa hacia afuera. Entonces, esta palabra confesaos, acá en Santiago, lo que muestra es decirlo hacia afuera, ¿sí? Contarlo hacia afuera. Esta palabra era muy utilizada en el mundo secular para referirse a narrar un hecho o a narrar un evento públicamente. Vemos, ¿no es cierto?, la diferencia cuando dice en Primera de Juan, si confesamos, es ponerte de acuerdo con Dios. Pero cuando Santiago usa el confesaos unos a otros, es exprésalo hacia afuera, cuéntalo, ¿sí? No dice háblalo con Dios como hace rato, es cuéntalo con otro, ¿sí? Cuéntense unos a otros. Entonces, esta palabra es muy importante y hasta ahí muchos estarían de acuerdo. Donde sucede el conflicto no es en lo que significa confesar, sino donde muchos ponen el punto de tensión o de conflicto, es cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y entonces muchos dicen, está claro, no dice que estemos contándonos cómo hemos pecado, lo que me dice es, ¿no es cierto?, que yo cuente si ofendí a otro. Y eso sí, eso dice en los evangelios. Pero acá la palabra que usa para ofensa es la palabra amartía, que significa pecado, ¿sí? No significa ofendido a, sino es más vale este quebrantamiento de, refiriéndose a pecado como tal, ¿sí? Entonces acá dice, confesaos vuestros pecados, ¿sí? Entonces es este punto de transgredir algo prohibido, no de lastimar a alguien cercano. Esta sería la diferencia. Para muchos, ¿no es cierto?, al leer solo ofensas, dicen, están equivocados. La rendición de cuentas no es algo que Dios estimula, es algo creado por el hombre. Pero en realidad, querido hermano, yo quiero decirte, ¿no es cierto?, que cuando acá Santiago mira la forma en cómo el creyente realmente va a vivir en santidad, es cuando confiesa su pecado a su hermano, porque la santificación de este hermano depende de la oración del justo. Quiere decir esto, que para yo poder vivir en victoria con mi pecado, necesito que mi hermano al que le hablé mi pecado, ore por mí. Y su oración va a ser el medio de gracia para yo ser sanado. Su oración. Entonces, lo que Santiago está acá haciendo es estableciendo una vida de interdependencia aún en la batalla contra el pecado. Confesar vuestras ofensas los unos a los otros. Y vemos que solamente en la actualidad es donde estamos en contra, porque cuando miras Hechos, por ejemplo, dice que en Hechos, vos miras ahí en Hechos 19, 18, y la marca de los que se habían convertido es que venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La marca de los que verdaderamente se habían convertido es que eran estos hermanos que estaban, ¿no es cierto?, rindiendo cuentas a su pecado, rindiendo cuenta de lo que ellos hacen, de sus obras. Cuando vos miras en el libro de Mateo, una marca clara de los que iban ahí con Juan el Bautista era, ¿no es cierto?, que confesaban públicamente sus pecados. Entonces, este hecho de confesar y dar cuenta de tu pecado no es algo nuevo, fue la marca clara del el que está verdaderamente arrepentido. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, si confesás a Dios y no hay la disposición de confesar a otro, ¿qué tan real es lo que confesamos a Dios? Entonces, cuando vos estás acompañando a una persona y la persona te viene a contar lo que ha pasado y te hace esta pregunta, ¿por qué es necesario que yo confiese? ¿Sí? ¿Por qué es necesario? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan real es lo que le dijiste a Dios? Cuando una persona, ¿no es cierto?, le dices, ¿por qué no me contaste antes? Y te dice, pero yo ya lo había hablado con Dios.
Yo ya le pedí muchas veces perdón a Dios. Es algo que yo con Dios lo he venido tratando muchas veces. La pregunta es entonces, ¿por qué no lo dijiste? Si lo venís tratando con Dios, ¿por qué no lo hablaste? Porque lo natural de alguien que se entiende perdonado y limpio es que tiene el deseo de vivir limpio. Y la forma de vivir limpio, de vivir sano, dice Santiago, es confesando. ¿Por qué es importante confesar? Dice, confesaos unos a otros y orad unos por otros. Lo pone a la misma altura. La confesión es tan vital como la oración para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces lo que está mostrando es, vos no necesitas de tu hermano que se ponga delante de vos, ¿no es cierto? Y te exhorte severamente. Vos no necesitas del teólogo que se siente delante de ti y te ponga delante toda la teología sistemática. Necesitas la oración del justo. Necesitas de tu hermano que está viviendo una vida que se estira a la santidad, que evidencia la justicia, que ore por vos. Su oración es eficaz. Querido hermano, tu vida de santificación depende de la oración de tu hermano. Cuando vos estás decidiendo no confesar, estás quitando a la iglesia todas las herramientas que tiene para ayudarte. Cuando vos estás decidiendo no orar, estás tirando a la basura todas las armas que tienes para defenderte. Cuando vos estás decidiendo no confesar, estás decidiendo actuar contrario a la eclesiología bíblica. Estás menospreciando la iglesia de Dios. Estás menospreciando la sabiduría de Dios. Porque Dios dejó esto como una orden. Confesaos y orad. Porque Dios planeó la iglesia y Dios planeó que así sea como la gente se santifica. Entonces cuando pensamos, ¿no es cierto? La palabra es importante, vestirte del nuevo hombre es la meta, el arrepentimiento es vital, ¿sí? Pero este aspecto es importante. Tu relación con tu iglesia, la oración de tu hermano, eso es importante. Cuando vos estás aconsejando a alguien, una de las primeras cosas que tienes que hacer es acompañarlo a armarse de hermanos que batallen al lado de él, de hermanos que sepan qué es lo que está pasando, de creyentes que se paren al lado de él entendiendo, ¿no es cierto?, en qué está pecando, qué es lo que necesita hacer. Cuando este hermano piensa, no es necesario, yo lo puedo, o no es necesario, con que lo sepas vos es suficiente, hay algo grave en su corazón. Hay algo muy grave. Es por qué no quiere que nadie más sepa. ¿Qué está defendiendo? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué es lo que no quiere perder? Si cuando le dijo el Señor fue con un corazón humillado, dispuesto a perderlo todo, ¿qué quiere hoy defender para que nadie más lo sepa? Porque acá lo que marca, ¿no es cierto? Necesitas de tu hermano. Necesitas de tu hermano. Hay un libro que se llama Vida de Comunidad de Dietrich Bonhoeffer y establece en el libro, cuando habla de la confesión, la necesidad del creyente de humillar su corazón para que este hermano no se quede solo preso de su pecado. Jay Adams dice, la confesión es el acto de reconocer la propia culpa a decirle a otro que uno ha cometido la injusticia de la que se le acusa. La confesión es eso, es cuando vos admites tu culpa delante de otros, cuando vos haces visible lo que dices que ya le dijiste a Dios, cuando se pone en evidencia que lo que le dijiste a Dios es tan genuino como lo que estás dispuesto a hacer delante de tu hermano. ¿Por qué debemos practicar la confesión? Y acá Santiago te dice, para que seas sanado. Este es el medio de gracia que Dios ha elegido, la vida de cuerpo. La vida de cuerpo es el medio de gracia que Dios ha elegido para que no quede el pecado oculto.
Porque podemos ser insensibles ante el pecado y podemos dañar nuestra conciencia cuando pensamos solo con que lo sepa Dios es suficiente. Es el peor daño que le podemos hacer a nuestra conciencia. Y es el peor problema espiritual. Porque lo que puede estar quedando en evidencia es que hay un problema mucho más grave que el pecado que se ha cometido. Un problema de salvación. Porque no me incomoda mantenerlo oculto. Entonces, querido hermano, cuando estamos acompañando a alguien y cuando estamos batallando con nuestro pecado, este punto es vital. Es vital. Acompáñale a confesar. Dile que escriba su confesión, cómo sería. Porque ahí vos te vas a dar cuenta qué quiere ocultar, qué es lo que entiende, qué es lo que dijo, qué es lo que va a contar a otro. Pero vos también cuando estés confesando tu pecado a tu hermano, pon atención a las cosas que quieras ocultar. Pon atención a los detalles que no quieres decirlo. Pon atención a las cosas que estás pensando en tu mente. ¿Será que le digo o no? ¿Será que le cuento o no? Porque entonces es eso lo que tienes que contar. Porque si tu corazón quiere ocultarlo, lo que tienes que hacer es contarlo. Humilla tu corazón. Humilla tu corazón. Es el camino que Dios ha establecido para la santificación. Un corazón humillado. Cuando confesamos el pecado a nuestros hermanos, les estamos dando, dice, este paso de exponernos y reconociendo que no lo queremos tener más. Hay un libro donde dice, ¿no es cierto?, que confesar el pecado a tu hermano es como darle una pistola y que te mantenga todo el tiempo apuntando en tu frente, ¿sí? La práctica de la santidad, no, ahora me acuerdo el nombre y es de santidad, dice el título santidad, pero se me confunde con en pos de la santidad. Pero dice, confesar el pecado es darle a tu hermano un arma, ¿sí? En la que le estás diciendo, mira, este es el pecado que yo cometí y ya no lo quiero hacer. Entonces, esa arma va a estar en tu frente todo el tiempo, porque ahora hay alguien al que vos le dijiste, yo no quiero hacerlo más. Hay alguien que está mirando y mirando si eso es real en vos, si realmente estás arrepentido, si realmente lo que estás diciendo es real. Le estás dando todas las armas para destruirte en el momento en que no quieras hacerlo. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, en confesar es esto, darle un arma a tu hermano. Cuando vos confiesas tu pecado, estás reconociendo la necesidad de ser restaurado. Cuando estás confesando tu pecado, estás entendiendo y aceptando que no quieres permanecer en tu pecado, que no puedes permanecer de esta manera delante de Dios. Entonces vos tienes que entender eso, hermano. Por un lado, confesar es vital, pero por otro lado, si pensás en la consejería, cuando alguien te confiesa, es importante que entiendas que ahora es tu responsabilidad. Ahora tienes una responsabilidad muy grande. Sí, esta persona te ha puesto un arma en tus manos. En el libro de ¿Qué estabas esperando de matrimonios? Hay un capítulo que se llama Arriesgando el cuello. Y dice que confesar los pecados a tu pareja es como estirarle el cuello a la gallina. ¿Sí? Sabe que lo siguiente que viene, ¿qué es? Cuando vas a matar a un pollo, ¿no es cierto? Le estiras el cuello y lo que viene, ¿no es cierto? O le tuerces para que muera o el cuchillo para degollarlo. Dice, eso es confesar. Es donde le estás dando a tu hermano todo, todo para destruirte. Es donde estás mostrando toda tu vulnerabilidad. Es donde le estás diciendo a tu hermano, esto es lo que soy. Ayúdame a no serlo. Entonces la confesión es vital. Necesitas un hermano para ser exhortado, para ser sostenido, para ser alentado, para ser acompañado, para que quede en evidencia que estás avanzando en el camino de vindicación. La confesión es vital, es vital. Entonces cuando alguien te está hablando, querido hermano, tómalo con responsabilidad. Asume la responsabilidad. No pienses, ¿no es cierto?, otro tendría que hacerlo. No pienses hay alguien mejor para hacerlo. No pienses no es mi problema que se arreglen ellos. Lo que tienes que pensar es, Él puso un arma en tu mano
para que seas su compañero. Ahora tenés la responsabilidad de acompañarlo. Tenés esa responsabilidad. Entonces, quiero animarte a que entiendas, ¿no es cierto? La consejería no es un deporte, ¿sí? No es un deporte en el que compites a ver quién es mejor. La consejería no es lo más fácil. La consejería es tener en tu mano personas que Dios ha salvado, personas que costaron sangre, personas que costaron la vida de nuestro Salvador, que Dios te está poniendo para cuidarlas, para mostrar la gracia por medio de vos, para usarte como un camino para levantar a esta persona, para que se vindique esta persona, para que sea ganada esta persona. Si entendés eso, no lo tomes con liviandad, tómalo con responsabilidad, porque en el momento en que alguien se acerca a contarte algo, no tienes más opción que ayudarle, porque de eso vas a rendir cuentas delante de Dios. De lo que tu hermano te contó, vas a rendir cuentas delante de Dios. Porque si no haces algo para restaurarlo, estás siendo participante de su fracaso. Él te lo contó a vos. No hay punto intermedio. No puedes quedar libre una vez que te lo cuenta. La pistola fue puesta en tus manos. No puedes soltarla. Fue puesta en tus manos. Es tu responsabilidad. Entonces, tómalo con responsabilidad. Tómalo con responsabilidad. Y yo te animo a esto. Da pistolas a tus hermanos. Busca hermanos a los que puedas darle todas las armas para destruirte. A los que puedas, ¿no es cierto?, contarle todo. Uno de los miedos es cuando se enoje o si pasa algo, ¿no es cierto?, me va a sacar en cara todo lo que le he contado. Y la respuesta es tal vez sí, pero no por eso no hay que hacerlo. ¿Sí? Porque si no, no haríamos nada. Sí, tal vez sí puede pasar eso. Tal vez puede divulgar lo que le estás contando. Tal vez puede lastimarte cuando le cuentas algo. Tal vez te va a dar un muy mal consejo. Tal vez no le importar lo que le cuentes. Pero es una orden contar, confesar. Entonces, cuando yo quiero obedecer, no me pongo a pensar si me conviene o no, porque es cuestión de vida o muerte. Eso obedezco. Eso obedezco. Porque de eso yo soy responsable. De la forma en cómo lo toma mi hermano, yo no tengo el control. Esa es su responsabilidad. Así que, querido hermano, ¿cómo debo confesar? Y terminamos. Primero, confiesa lo antes posible. ¿Sí? Confiesa lo antes posible. No des lugar a la duda. No des lugar a la carne, a que te pongas a pensar, ¿será que debo hacerlo o no? Segundo, confiesa a personas maduras. Confiesa, ¿no es cierto?, a lo que dice ahí Santiago, al justo, a personas que vos entiendes están viviendo la vida en santidad. No busques personas que te van a acariciar tu pecado. No busques personas que te van a sentir, ¿no es cierto?, en autocompasión de, oh, pobre, te entiendo. Busca personas maduras. Confiesa sin dar detalles explícitos. ¿A qué se refiere? Todo lo que es bueno para edificación debe salir de tu boca. Los detalles que contaminan no los cuentes, porque tu hermano no es el basurero de tu basura. ¿Sí? Tu hermano es la persona que te va a acompañar. Entonces no cuentes detalles innecesarios, pero cuenta todo. Lo que quieras ocultar, cuéntalo. Confiesa sin dar detalles explícitos. Me gusta mucho esta frase de no te sientes alrededor del ídolo para hablar del ídolo. No hagas del pecado el punto central de la conversación. Es siéntate alrededor del ídolo para identificarlo y entonces resaltar a Cristo. Lo que vos haces cuando confiesas no es deleitarte en contar de vuelta en lo que ya te deleitaste haciéndolo. Vos lo cuentas para que entonces entiendas, Cristo es esto en tu pecado. Sí, Cristo tiene que ser exaltado. Ya Cristo te redimió, Cristo te justificó, Cristo te limpió. Entonces no te sientes alrededor del ídolo para resaltar al ídolo. Así que creo que ahí terminamos.
Y yo te animo a lo siguiente, no quería terminar este tiempo sin llamarte al arrepentimiento. Ustedes me conocen a mí lo que han visto de mí estos días. Y yo les conozco a ustedes lo que sé de ustedes de estos días. Pero hay un Dios que nos conoce. Y yo te digo que este Dios, que es luz y no hay ningunas tinieblas en él, no puede ser burlado. Este Dios es un Dios a quien hay que temerle, porque el día está cerca. Así que, querido hermano, yo te llamo hoy al arrepentimiento, a que si hay algo oculto en el corazón, no pienses cómo puedo ayudar a otro sin antes pensar qué estoy haciendo yo. No pienses cómo aconsejar a otro sin antes pensar si lo estoy viviendo yo. Si hay algo que necesitas confesar, si hay algo que nadie más lo sabe, si hay algo que has mantenido oculto, si hay algo que has estado en esta mentira de lo resuelvo yo y Dios, busca hacerlo. Porque lo que está quedando en evidencia, hermano, y lo que está en juego es si sos de Dios o no. No está en juego tu reputación. No está en juego un ministerio, no está en juego tu familia. Dios y su santidad son mucho más valiosos que todo eso. Es tu salvación, es vida o muerte. Así que yo te animo a que si hay algo, te arrepientas y corras a Dios y corras a tu hermano y busques ser vindicado, ser restaurado y que entonces la gracia de Dios sea alabada por siempre. Oremos. Padre, gracias Señor por estos tiempos de enseñanza, Señor. Pero Padre, te pido Dios que este deseo de poder acompañar a otros y de poder ayudar a otros nazca de un corazón íntegro, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a considerarnos a nosotros mismos, Señor. Te pido, Padre, que si tu palabra durante estos días ha expuesto algo de nuestros corazones, nos concedas tu gracia para andar en valentía, Señor, y arrepentirnos, Señor. Concédenos arrepentimiento, concédenos gracia para andar en tu verdad. Te pido por esta iglesia y estos hermanos que están acá, Señor, que seas tú, Señor, dándoles crecimiento y usándolos como lo has hecho hasta hoy. Dales de tu gracia para poder ser estos hombres justos que pueden acompañar a otros a andar en justicia, Señor. Dales de tu gracia para que sean estos creyentes que están estirándose a vivir la santidad práctica, para acompañar a otros a vivir su santidad práctica, Señor. Dales de tu gracia y ten misericordia de ellos. Si hay algún pecado en el que están siendo engañados, si hay algo en lo que su conciencia, Señor, ha sido lastimada, ten misericordia de ellos y salva, Señor, santifica, da de tu gracia, Padre. Te agradezco, mi buen Dios. Te agradezco porque confiamos en que tu palabra es poderosa para hacerlo, Dios. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.